INSUR. En esta noche vamos a tratar aspectos muy importantes con respecto a lo que es contrataciones del Estado aplicado a obras públicas. Cuando nosotros hablamos de obras públicas, nos referimos específicamente, toda obra pública debe tener un expediente técnico. Es decir, cuando hablamos de obras, lógicamente, toda obra tiene que contar con todos los elementos, ya sea aprobadamente acto resolutivo y así otros. Y durante el proceso y la etapa de ejecución, lógicamente también se va a hablar quiénes son los actores principales durante el proceso de ejecución de obra, así como también quiénes son los actores que van a regular durante el proceso constructivo de la obra, durante la etapa de ejecución de obra, desde el inicio hasta la culminación, tomando en consideración ciertos parámetros considerados en el expediente técnico de cada proyecto. Es decir, los proyectos pueden estar considerados como obras de edificación, pueden estar considerados como obras de viales, también puede estar considerado todo lo que respecta a lo que es obras de saneamiento, también puede estar dentro de como obras de electrificación y así también como obras de canales de riego, presas y entre otros. Es decir, durante el proceso constructivo de la obra se van a presentar diversos eventos. ¿Y quiénes son los factores o quiénes son los personajes que van a llevar el control adecuado, el cumplimiento de metas y objetivos en el proyecto? Lógicamente que va a participar de manera directa el residente de obra, quien representa al contratista, así como el supervisor de obra, en el cual el supervisor de obra va a cumplir una función específica para el cumplimiento de las metas y objetivos del proyecto, y esta debe ser plasmado lógicamente en un cuaderno de obra, ya sea en un cuaderno de obra digital o dependiendo las circunstancias que se presenten en obra. Y lógicamente podemos hablar también sobre la seguridad en obras. Es decir, toda obra debe tener, como le digo, cero riesgo. Sería eficiente, ¿no? Si tuviera cierre, pero de todos modos, en toda ejecución de una obra por contrata, se presentan diversos inconvenientes. Y lógicamente esto debemos superar, debemos tener en consideración, y una vez culminada la obra, o durante el proceso constructivo de obra, hay pues acciones de seguimiento, control y cumplimiento por lo que es la parte del control de obras. Es decir, de manera eficiente se tiene que llevar las obras. De repente de manera directa ya vamos a atacar con respecto a cuáles son los factores o cuándo son los personajes que participan en la obra. Por decir, cuando hablamos residente de obra, sabemos con bastante claridad que el residente de la obra cumple una función específica en obra. Es decir, que representa, cuando es una obra por contrata,
al contratista. Es decir, este contratista delegas, ¿no? Delegas todas las funciones y obligaciones que dicho residente va a cumplir en toda ejecución de obra. Aspectos que debe tener en consideración el residente de obra antes de, ¿cómo le digo? Antes del inicio de la obra. A ver, ¿quién es el residente de obra? El residente de obra es como un gerente quien lleva el control adecuado de la obra. Es decir, realiza coordinaciones, ¿no? Es el gerente de todos, ¿no? Realiza coordinaciones ¿con quiénes? Con los funcionarios públicos, con los servidores públicos, que este ingeniero representa al contratista. También tiene que hacer coordinaciones con los proveedores. Y así como el cumplimiento, ¿no?, de coordinaciones con el área usuaria. ¿Por qué se coordina con todos estos personajes durante el proceso constructivo de la obra? A fin de llevar de manera ordenada, de manera regulada, el proceso constructivo de la obra y así como el acervo documentario de la obra. Es decir, todos los documentos en toda ejecución de obras por contrata tienen que estar, ¿no?, generados dentro del plazo que establece la presente norma de contrataciones del Estado y su reglamento. Participantes en obra pública. Cuando hacemos un proyecto público, hablábamos de que toda obra pública, ¿qué cosa tiene? Debe tener un proyecto, un expediente técnico. Ojo. Debe contar con un expediente técnico aprobado mediante acto resolutivo cuyo valor referencial no sea superior a los 9 meses. Es decir, los 9 meses se contabilizan desde el momento de que se ha elaborado el presupuesto de obra, no desde la aprobación mediante acto resolutivo. Y para efectos de su convocatoria, el expediente tiene que contar con el presupuesto o el valor referencial actualizado. ¿Qué pasa si un expediente técnico, por decir, al momento de hacer el estudio o el presupuesto de obra, por ejemplo, vamos a decir, se haya elaborado en abril del año 2021? Entonces, abril 21, ¿no? Entonces, ¿cuánto es abril? Abril, a fines de abril del 2021. Entonces sería 4 meses más, entonces todo lo que es 21 sería 8 meses. Entonces, en enero, al 31 de enero, el valor referencial de todo el proyecto ya habría vencido. Por tanto, necesita, para efectos del proceso de convocatoria, actualizar el valor referencial para efectos de convocatoria. Disculpe. Entonces, el proyecto público, efectivamente, ¿quiénes participan? Lógicamente, el área usuaria, a efectos de elaborar cuáles son los requerimientos técnicos o los términos de referencia para poder seleccionar el proyectista. O, si hablamos de ejecución de obra, cuando hay consultas, ¿no?, que no puede ser resuelto por residente, o tenga duda de ser residente y no puede ser resuelto por el supervisor, o en su defecto por el área usuaria, en este caso la entidad, es trasladado al proyectista a efectos de que este proyectista se pronuncie frente a las dificultades que puedan existir en la ejecución de la obra.
¿Qué pasa si existen observaciones en el expediente técnico o consultas que no son resueltos por parte del residente? Y es trasladado para resolver por parte del supervisor. Entonces, en este caso, si el proyectista, de repente hay expedientes técnicos que ya de repente su plazo de vigencia, de responsabilidad del proyectista ya ha vencido, en este caso debe ser actualizado. ¿Por quién? Por parte de la entidad a través del área usuario. Cuando también hablamos, por ejemplo, del ejecutor, cuando se presentan de repente deductivos o reducciones o deductivos vinculantes o adicionales de obra. Efectivamente, el ejecutor a través del residente o su equipo técnico elabora un expediente del adicional de obra o deductivo vinculante de obra o reducción de metas del proyecto. Es decir, el ejecutor va a cumplir en este caso para un proyecto público una función específica. Asimismo, el supervisor. El supervisor en todo proyecto público participa, ya sea en el pronunciamiento, ya sea en la revisión y el cumplimiento de acuerdos a los parámetros o a los contenidos mínimos que puede tener un expediente técnico, un expediente del adicional o en su defecto cuando hay consultas. Dudas que puede hacer en la ejecución de la obra. ¿Cuándo participa la Contraloría General de la República? Puede ser durante la elaboración del expediente técnico, puede ser durante el proceso constructivo de la obra o cuando la obra se haya culminado, cuando posteriormente hacen auditoría. O también puede ser el seguimiento de controles permanentes durante el proceso constructivo de la obra, tomando en consideración si se viene o no se viene cumpliendo con el objetivo del proyecto. Es decir, para eso la residencia va a cumplir una función específica para que pueda llevar el control adecuado de los contenidos mínimos que pueda tener el expediente técnico. Entonces, ¿qué se tiene que tener presente también? En toda ejecución de obra, ¿no? Existen riesgos, ¿no? Entonces, esos riesgos tienen que ser menores a efectos de que este proyecto que se ejecuta sea a satisfacción del cliente, es decir, de la sociedad beneficiaria o de la entidad beneficiaria. Y la calidad en el plazo o con recursos que se han asignado de manera adecuada, tal que no genere ningún tipo de costos o perjuicios económicos que puedan afectar a la obra, ¿no? Con el costo determinado dentro del plazo establecido. Entonces, deben ser estrictamente considerados los proyectos a fin de cumplir con las metas y objetivos de toda ejecución. Entonces, va a depender mucho de cómo el residente de obra está gerenciando el proceso constructivo de la obra, si efectivamente se le ha realizado la revisión de todos los proyectos, pero teniendo en consideración estas normas. A veces nosotros, ¿qué hacemos? Mira, ve, ¿desde cuándo vienen las normas de contrataciones del Estado? A veces nosotros decimos, ingeniero, hay una infinidad de normas. Si podemos, desde el año 1980 hasta la fecha, ha sufrido 19 modificaciones, ¿no? En el año 1980 nace el RULCO, efectivamente, y después el 82, 85, 92, 96, 2000, ¿no? 97, 98, 2001, 2004,
2008, 2009, ¿no? 2008, 2009, ¿no? 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 18, 19 y 21. Entonces nosotros tenemos que preguntar, cuando elaboramos, mejor dicho, cuando ejecutamos una obra por contrata, tenemos que tomar en consideración aspectos muy importantes. ¿Con cuál de las normas tú estás siendo regulado o con cuál de las normas has suscrito el contrato? Es decir, cuando se va a un proceso de consultas o los plazos para efectos de deductivos, adicionales, para los plazos de los mayores, mejor dicho, de los mayores metrados, para lo que es la parte de la elaboración de los adicionales, ¿quién debe elaborar? ¿No? Entonces, eso debemos tomar en consideración y para efectos de regular, cumplir los objetivos del proyecto. Es decir, en el año, por ejemplo, vamos a ver los últimos cambios. Ha venido desde el año 2015, bajo el decreto 350 del 2015, que ha entrado el 9 de enero del 2016. De igual modo, ¿no? El 2017. ¿Desde cuándo entra en vigencia? De 2018. De 2019. En otras palabras, actualmente el año pasado ha sido modificado mediante el decreto supremo, la 162-2021 EF, que ha entrado en vigencia a partir del 12 de julio del 2021. Es decir, este decreto posiblemente en este año también va a haber modificaciones y nosotros tenemos que tomar en consideración estos cambios permanentes que se vienen generando en toda ejecución. Es decir, tanto estas normas deben saber quién, deben saber los funcionarios, deben saber el área usuaria, deben saber quiénes más tienen que salir el residente y la supervisión de obra a efectos de llevar el control adecuado y los pasos para los diversos eventos que se van a presentar en la obra. Entonces, tenemos que tomar en consideración estos aspectos, estas normas que se vienen presentando en cada. Asimismo, hemos tenido también un decreto supremo, la 071, ¿no? Por ¿cómo se llama? Por reconstrucción con cambios. Y efectivamente, posteriormente ha sido modificado con el decreto supremo, las 148. Entonces, hay normas que tenemos que saber aplicar con cuáles nos han contratado para poder llevar el control adecuado de los plazos o de los diversos eventos que se van a presentar en toda ejecución de la obra. Es decir, hay que tomar en consideración para efectos de pronunciados. En muchos casos he visto, por ejemplo, cuando anotan en el cuaderno de obra residente, muchas veces ponen otras normas, ¿no? Que efectivamente pues no están contemplados. De repente están con reglamentos de la ley de contrataciones del Estado, por decir la del decreto supremo, la legislativa, la 1444, y modificada por el decreto supremo, las 344. Pero se debía opinar o debía dar el pronunciamiento con el decreto supremo, la 162. Entonces, es necesario que nosotros debemos conocer estos tipos de eventos a efectos de llevar el control adecuado de toda ejecución de obra para que nuestras opiniones sean certeras a efectos de no recaer en acciones negativas que pueden afectar de alguna u otra manera en un proceso administrativo posterior a los funcionarios y a los quienes nos hemos hecho cargo del llevar el control adecuado de toda ejecución de obra, ¿no? Antes decíamos obras públicas, ¿no? Entonces hablamos bastante
¿no? Que efectivamente que todas estas obras públicas, ¿cuál es el fin de esta obra pública? Es satisfacer en concreto, ¿no? Las necesidades de la población o de la comunidad. No hay otra cosa más, ¿no? ¿Por qué se hacen obras? Porque hay necesidad, porque hay urgencia de construir a efectos de dar la calidad de vida. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de construcción de colegios, instituciones educativas primarias, secundarias o centros superiores, a efectos de que esa población o esa comunidad puedan de alguna manera beneficiarse y puedan tener la mejor calidad de educación. Y podemos decir también los proyectos de saneamiento, ¿no? La calidad de vida, cuando se prestan los servicios básicos o cuando se presta el servicio de agua de mejor calidad y el tratamiento de las aguas residuales, que toda esta pueden satisfacer a la población, a la comunidad beneficiada. Lógicamente que no pueden generar, ¿no?, impactos que vayan en contra de la comuna o de la sociedad beneficiaria. Asimismo, las obras públicas, ¿no? Hablamos netamente, pues, por contrato, ¿no? Como dicen, obras por contrato, pero hay distintas, ¿no?, modalidades para poder ejecutar, ya sean por presupuestación, por admisión directa. Ya sabemos, ¿no?, por qué norma está regulado, por encargo, y específicamente nuestro tema es por contrato, ¿no? Sabemos que por admisión directa está desde el año 1988, mira, después del RULCO, después de 8 años, mira. Pero esto hasta la fecha no se ha modificado esta resolución de la Contraloría, que lógicamente cada entidad que ejecuta, si tú formas parte como funcionario, como trabajador, o como especialista, o como residente, como supervisor, o como liquidador de la obra, tienes que tomar en consideración las normas o las directivas que regulan las entidades en el cual tú estás laborando o las entidades a quien le estás prestando el servicio. En caso de si un distrito no lo tenga, tenemos que tomar en consideración las normas o las directivas, ¿no?, existentes de la provincia a la cual pertenece. O en su defecto, podemos considerar de manera supletoria la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. Entonces debemos tener bastante cuidado, ¿no? Que toda obra pública, ¿no?, necesariamente tiene que tener todo. ¿Qué dice? Dirección técnica, personal técnica, mano de obra, personal administrativo, maquinarias, equipos y una infinidad ¿no?, ¿cómo se llama?, de equipos o insumos que van a intervenir para el proceso constructivo. Lógicamente, las profesionales que van a hacerse cargo de la dirección técnica cuando se ejecuta una obra tienen que tener la capacidad técnica y administrativa. Entonces, dice la norma bien, con bastante claridad, ¿no?, que tienes que tener la capacidad técnica y administrativa. Ojo, por decir, para que tú puedas hacerte cargo de residente, tienes que tener experiencia en la especialidad, mínimo 2 años, en la especialidad, ya sea en edificación, ya sea en obras viales, ya sea en obras de saneamiento, ya sea en obras de electrificación, ya sea en obras de canales de riego, represas y entre otros. Entonces, ¿por qué tenemos obras por contrato? Si nosotros damos una miradita al artículo 176, si no me equivoco, de la Constitución Política del Perú, ¿qué dice? Toda obra que tenga un presupuesto, que tenga para una licitación pública, obligatoriamente se tiene que llevar por contrato. Entonces, estamos teniendo en consideración que toda obra
que va a ser la LP, o un proceso de LP, necesariamente tiene que ser de manera obligatoria por contrato. Entonces, nosotros tenemos que tomar en consideración a efectos de, y por tanto, ¿por qué? No porque yo lo digo, sino porque la Constitución de 1993 lo dice. Por eso muchas entidades públicas del Estado, casi en su gran mayoría, convocan a un proceso de selección mediante, como le digo, mediante una licitación por contrato. Entonces, nosotros, ¿por qué hablamos del expediente de contratación? No vayamos a confundir el expediente técnico y el expediente de contratación. El expediente de contratación tiene todo. ¿Cómo nace el requerimiento del área usuaria? Dice, necesito, ¿no? Ahí ponen el área usuaria, hace el requerimiento para el proceso o para la contratación de un consultor o de un ejecutor de obra. Después se elabora el órgano encargado de contratación, se elabora el expediente de contratación, ahí elabora las bases, todos los documentos de la adjudicación, ¿no? Todos los documentos del contrato, de las valorizaciones, 1, 2, 3, de las cartas fianzas, de los expedientes de los adicionales, de los expedientes de los deductivos, etcétera, etcétera. El expediente técnico de contratación contiene el todo. O sea, todo el historial desde el inicio del proyecto hasta la culminación del proyecto. Es decir, todo debe tener, este órgano encargado debe tener todo el expediente de contratación a efectos de poder llevar el control adecuado, a efectos de existir pérdidas y entre otros, pueda resguardar de manera segura estos documentos que a la entidad le corresponden. A ver, ingeniero residente. ¿Por qué hablamos del ingeniero residente? Sabemos que el ingeniero residente debe permanecer directo en obra. Entonces, hablamos que el residente de obra, lógicamente, pues, debe estar de manera diaria en toda ejecución de la obra. Asimismo, a simple designación representa a la entidad. Entonces, necesariamente tiene que ser colegiado y habilitado, ¿no? Para efectos de ejercer la función de residente y supervisor de obra, todo, o como especialista, todo profesional deberá contar con la habilidad de profesional, ¿no? Correspondiente de su colegio o consejo departamental correspondiente. Asimismo, para poder asumir la experiencia o para poder asumir la residencia, la supervisión debe tener, mejor dicho, el residente debe tener 2 años de experiencia en la especialidad. En antes decíamos, son 5 especialidades, ¿no? Que lógicamente de los cuales están considerados una infinidad de proyectos, ¿no? En cada especialidad. Entonces es necesario que este residente cumpla la función específica en toda ejecución de obra. Entonces, nosotros no debemos, ¿no?, decir de que el residente... Asimismo, la norma, ¿qué te dice? Yo, por ejemplo, veía algunos ingenieros. Había un ingeniero residente de obra. Por ejemplo, estaba en una obra A, pero también estaba en la otra obra B. Entonces yo le digo, pero a veces, mira, ¿qué pasa? Ojo, hay que tener bastante cuidado. Si tú estás trabajando en una obra A, pero estás también propuesta en la obra B, ¿cuántos días debe permanecer el personal clave o el residente de obra, ¿no?, en obra? Desde el inicio de obra debe permanecer no mínimamente 60 días. O sea, el residente debe acompañar desde el inicio hasta los 60 días. En concreto, 2 meses debe estar
el residente de obra. Pero de manera muy ligera, otros dicen, ingeniero, sacar un certificado de salud, ¿no? Con un certificado médico, y dicen pues que no puedo porque estoy mal de salud. No hay ningún problema, estás mal de salud, ¿no? La norma te dice que también dice que tú puedes, el residente si está mal, con COVID o enfermo, puede hacer el requerimiento a la entidad mientras dure el proceso de recuperación de salud o en cuarentena del personal clave en como residente, puede suplir el asistente de obra. Pero no sucede en otros casos. Sucede de que el residente de obra renuncie, justificando, argumentando ese término, que lógicamente yo no lo voy a llegar más allá. Para mí es fácil detectar eso, pero no hay ningún problema. Pero vamos a ver, el residente renunció en esta obra A, pero en la obra B y se sigue trabajando. Sigue trabajando, anotando en el cuaderno de obra digital, pero no dijo que estaba con descanso médico 60 días o 30 días. Entonces, ¿cómo es que este señor me diga que le han dado descanso médico 60 días, pero en otro obra B sigue anotando, sigue ejerciendo como residente de la obra o supervisor de la obra? Entonces, la entidad tiene que tomar en consideración, a efectos de aplicar la penalidad diaria, la norma dice de 0.5 a una UIT. Si se detecta ese tipo de acciones, que lógicamente hay que hacer cruce de información, al final, ¿quién es el responsable? El área usuaria, en este caso la entidad, va a tener problemas. En la liquidación, cuando efectivamente empiezo a detectar y digo, oiga, este ingeniero dijo que estaba 60 días con descanso médico, estoy exagerando, 60 días, pero ¿cómo es que este señor ha estado residiendo como obra, en la obra B, y ya siguió anotando en el cuaderno de obra? ¿Por qué no aplicaste la penalidad? Pero no, pues ya el ingeniero, por ejemplo, el ingeniero, ¿no? Otro ingeniero ya asumió. Entonces, ¿cómo le voy a aplicar la penalidad? Pero si el residente ya le suplió. Entonces, en ese caso, automáticamente la entidad de detectar eso, sí o sí, tiene que aplicar la penalidad por incumplimiento de obligaciones de parte del contratista, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, salvo la norma que te dice, ratifica y este residente, ¿no? En obra A ha renunciado, pero no está en la obra B, nunca ha anotado, no hay ningún tipo de documento. Pero yo, ¿cómo? La pregunta del millón dice, ¿no? ¿Cómo yo voy a saber si ese ingeniero está trabajando o no? A nivel de hotel, por ello no puedo informar. Entonces, el órgano encargado de contrataciones o la supervisión tiene que hacer las previsiones. Hay que tener bastante cuidado. Yo, ¿cuántos ingenieros, colegas nuestros, he determinado, he detectado, y efectivamente la entidad no ha tomado o no ha aplicado la penalidad correspondiente que por norma, ¿no?, debía aplicarse? Entonces hay que tener cuidado, nosotros que somos residentes de la obra. No es que nosotros digamos, no, yo no sabía, ¿no? Entonces es necesario, ¿no?, de manera obligatoria, que ese residente, y además, ¿no?, mandar un documento al como se llama, a la clínica X o al médico X, ¿no?, como supervisor o como entidad, para efectos de dar válido el cambio, si efectivamente, y solicitar todo el historial clínico de ese señor. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? No existe la historia clínica. O de repente tiene una historia clínica y simplemente, pues, le han dado por amistad o por otra acción. Entonces, hay que tener mucho cuidado, colegas, al momento de hacer eso. El que te le va a buscar, te lo va a buscar.
Lógicamente a ti no te va a afectar, sino tú que formas parte como contratista, tú que formas parte como consultor, vas a tener dificultades y efectivamente le vas a generar perjuicios ¿a quién? Por no aplicarte la penalidad a los funcionarios y al titular de la entidad. Entonces, oye, nosotros que somos el área usuaria, tenemos que tomar en consideración esos aspectos. Ser funcionario público, efectivamente mucha gente dice, es muy sencillo. Es una gran responsabilidad de ser un funcionario público porque al momento, como alguien me decía, ingeniero, pero yo no soy responsable de aplicar la penalidad. Lógicamente, tú no eres responsable, pero tú le das la conformidad del servicio. Cuando da la orden de pago, tú como área usuaria vas a firmar. Y te pregunto, ¿el supervisor de obra en el comprobante de pago, orden de pago, firmará? No lo firma muchas veces. Entonces hay que tener, o en ocasiones nunca firma. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de ser residente cuando asumimos la responsabilidad en toda ejecución de obras por contrato. A ver, ¿cuál es nuestra función? A veces nosotros decimos, pero ingeniero, el expediente está mal, ¿no? Otras veces me dice, ingeniero, pero ¿no ha revisado el expediente técnico? No lo sé. Entonces la pregunta es, cuando tú empiezas la obra de repente, a ver, ¿cuáles son dentro de las 5 condiciones que lógicamente el expediente técnico de obra te van a entregar dentro de las 5 condiciones antes que inicies la obra? El expediente técnico. Y cuando tú vas a hacer ¿no? Cuando te entregan el expediente técnico, el residente y su equipo técnico tiene que revisar, ¿no? Tiene que revisar el expediente técnico de manera detallada. ¿Cuál es el fin? A efectos de hacer el acta, ¿no?, de entrega de terreno. El expediente técnico no se te la entrega para que tú te lo guardes. O simplemente ya lunes vengo y lunes yo lo voy a revisar. El expediente técnico de preferencia se entiende, ¿no? Por función, por obligación la entidad te lo remite. Pero también, ahora en el sistema del SIACE, en la página web del Organismo de Supervisión de Contratación del Estado, ya está el expediente técnico. Entonces se entiende que ya, por más que no te alcanza, estás revisando. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin específico, te digo, de revisar el expediente técnico? Uno, de repente no hay disponibilidad de terreno. Pero no me vengas de aquí 2, 20, 30 días, un mes, no hay disponibilidad de terreno. Un momentito. Pero si al momento de revisar la obra, mejor recepcionar el terreno, acta de entrega de terreno. La norma te dice que el acta de entrega de terreno puede ser de manera parcial o de manera total. ¿Cuándo vas a decir que es total? Cuando dice acta de entrega de terreno. No lo hayas dicho, no lo hayas advertido nada. Pero si has visto, has revisado el expediente, no hay disponibilidad en ciertos tramos, hay incompatibilidad, entonces tú lo hubieras puesto acta de entrega de terreno parcial. Como no lo has dicho, no hay ningún problema. Ahora, entonces con esas cosas, si no lo has dicho, el siguiente paso, ¿qué es? Revisión del expediente técnico. Es decir, si yo hoy día he dado el inicio de la obra,
Yo tengo cuántos días cuando una obra es de menor a 120 días. Me equivoqué la otra vez, 150 le dije, no, es 120 días. Menores o iguales a 120 días. Solo 15 días. ¿Quién revisa esos 15 días? El residente y su equipo técnico o el contratista con todo el personal clave. ¿Cuál es el fin de esa revisión? Ese fin de la revisión es que de repente hay deficiencias. Uno, puede ser que el expediente técnico no tenga la fórmula polinómica. Uno. Puede ser que la suma de los coeficientes de incidencia no es 1. O puede ser que ese coeficiente de incidencia es mayor a 1. Puede ser, ¿no? Entonces, el primer punto más importante es, y eso lo vas a advertir en el expediente, ¿no? En tu informe de compatibilidad de obra con el expediente técnico. Asimismo, de repente hay, ¿no? Por decir, en un servicio higiénico, aparece de repente sin vereda perimétrica, ¿no? Puede ser. Entonces, ahí tú tienes que decir que efectivamente no se ha considerado, ¿no? La vereda perimétrica. Pero tenemos que ir ¿a dónde? Al presupuesto de la obra. Si vamos a ir al presupuesto de la obra, de repente en los planos no hay, pero sí hay en el presupuesto. Pero de repente hay en los planos, pero en el presupuesto no hay. Entonces, todo eso tienes que anotar en el cuaderno, mejor dicho, en el informe de compatibilidad, de la revisión. ¿Por qué? Porque ese expediente tiene deficiencias. Asimismo, ¿no? De repente, para la compra de equipos, ¿no? De repente, para la compra de equipos, efectivamente las especificaciones técnicas no están bien definidas o de repente no están claras. Entonces, esa también tienes que anotar en el cuaderno. Mejor dicho, en el informe de observaciones. De repente, estás en cierto tramo de una carretera y de repente no se ha considerado, por decir, una alcantarilla. O de repente no es necesario hacer una alcantarilla. Entonces, esa también tienes que, o de repente en el transcurso va a ver que efectivamente de repente se ha caído en la carretera en cierto tramo, por decir, tierra, o necesita más eliminación, igualito. De repente, el material excedente dice en el expediente que efectivamente está a 3 kilómetros, pero cuando tú lo revisas, empiezas a constatar, no está a 3 kilómetros, de repente está a 10 kilómetros. Entonces, todo eso es considerando o aspectos, tienes que decirlo, por tanto, se va a generar deductivos y o adicionales. O sea, de manera ligera, más o menos tentativo, como lo has revisado en esos 15 días o 30 días, dependiendo del plazo, vas a anotar. Y ese documento, ¿a quién le tienes que trasladar? Le tienes que trasladar a la supervisión de obra a efectos de que esta supervisión, lógicamente, todos tus inconvenientes también, revisa, ¿no? De repente estás mal, te puede esclarecer o de repente te puede decir, no, que está mal o está bien. Constata de manera física o in situ las diversas observaciones que ha hecho el contratista. Depende, y esto debe ser dentro del plazo, ¿no? Puede ser 7 o 10 días. Cuando dice 10 días, son calendarios. ¿Cuál es el fin de la revisión del expediente técnico? El fin es a efectos de advertir que lógicamente de existir que es conforme o algunas de repente incongruencias que existe con el expediente, el supervisor de obras se pronuncia y lo traslada un ejemplar de su informe, adjuntando el informe del contratista al contratista y a la entidad. ¿Cuál es el fin de esto?
El fin es que la entidad ya se tiene que estar previendo y si son claros y precisos, trasladarlo. ¿A quién? La entidad lo traslada al proyectista o al consultor a efectos de que este consultor dé sus pronunciamientos correspondientes frente a lo que ha dicho el residente, ha ratificado la supervisión y lo que está solicitando la entidad. Entonces, es necesario eso, ¿no? A veces, ¿qué pasa? No lo revisamos, no advertimos esos inconvenientes. Entonces, la norma nos dice ¿qué cosa? Nos advierte, nos dice, ¿no? A efectos de prevernos de cualquier caso. Entonces, ¿qué pasa, no? Entonces, todo eso, informe técnico, revisión del expediente técnico, entonces dice, ahí está, ¿qué dice? Incluye las posibles prestaciones adicionales, riesgos, consultas y entre otros. Entonces, eso lo tiene que trasladar a quién. Cuando no está precisa, la entidad lo traslada a quién. Al proyectista. Y si la misma entidad lo ha hecho, entonces hay que trasladarlo a la misma oficina, quien lo elaborará ese expediente técnico a efectos de que puedan pronunciarte frente a esos inconvenientes. Mira, la norma es bastante clara, la norma es bastante precisa, simplemente nosotros, ¿qué hacemos? No lo entendemos o simplemente no nos pronunciamos o no nos generamos los documentos de manera. Ahora, ¿por qué es importante la revisión del expediente técnico? La revisión del expediente técnico, si has hecho una acta de entrega de parcial de terreno, entonces tú vas a presentar tu calendario o el CAO, ¿no? Valorizado de ejecución de obras, programando de que las zonas críticas o los posibles que van a generar deductivos adicionales o falta de la consulta, le puedes programar en otros días que efectivamente no te afecta hasta que te puedan resolver esas consultas o esas oposiciones por parte de la entidad o por parte del proyectista. Entonces, esas metas lo dejas para él, de repente, ¿no? Hasta que se pronuncie los proyectistas o la entidad. Entonces ya estás preveyendo. Tu programación también ya estás teniendo y cosa que posteriormente no tengas dificultades y no estés generando la postergación, la suspensión o la paralización de obra, que a la larga eso que es de manera intencionada y el cual efectivamente de alguna otra manera no corresponde haber dado la ampliación, no había correspondido dar la postergación o no había dado dado lugar para dar la paralización o suspensión del plazo de ejecución de obra. Asimismo, ¿no? Obligación de ejecutar. Como antes decía, ¿no? Ojo, es necesario que todos estos profesionales efectivamente tienen que permanecer en obra. ¿Cuántos dice? 60 días. Entonces, nuestro residente, oiga, tú como formas parte de la residencia de la obra, hay que tener bastante cuidado, ¿no? Al momento de, ¿no? De asumir la responsabilidad de la obra. Entonces, va a depender mucho también por qué se puede cambiar al residente de obra si no permanece. ¿Cuándo nomás se debe cambiar? Dice, ¿no? Cuando muere. O sea, cuando ya está muerto. O invalidez sobreveniente, o sea, no puede caminar o está ahí. O inhabilitado para ejercer la profesión. Es decir, cuando yo me refiero inhabilitado para ejercer, estamos hablando por contrato, ¿no? Inhabilitado para ejercer la profesión, efectivamente, pues que el colegio o el consejo a la cual le perteneces, efectivamente, pues te haya inhabilitado. Pero si haya una habilitación del Poder Judicial o por la Contraloría, tú como tercero para otra empresa normal puedes trabajar. Entonces, solo en esos aspectos puedes tú, ¿qué dice? Puede
suceder el cambio, ¿no? O la ausencia de residente. Pero mientras otro no hay. O sea, la norma excepcional puede ser sustituida en caso de que el perfil de no debe afectar las condiciones del motivo de la selección del contrato. Es decir, excepcionalmente, a veces excepcionalidad aprovecha, pero si de comprobarse que esa excepcionalidad no va o no ha sido innecesario, no ha sido justificado, acreditado, ¿no? Fehacientemente, con todos los documentos de ley o de norma, efectivamente, pues eso, ¿qué pasa? No es válido. Por tanto, le correspondería, comandante, decir la obligación de ejecutar con el contrato. Es decir, mira, a ver, cuando dice la entidad, ¿cuándo tú puedes cambiar? Supongamos yo estoy trabajando ya 30 días. Me falta 30 días para cumplir. ¿Yo puedo renunciar? No puedo. Mínimo pudo haber trabajado 45 días. En eso yo solicito a la entidad, mejor dicho, yo solicito. Otro, ¿qué pasa, no? A veces hay nuestros colegas, no sé hasta dónde puedo decirlo, si yo tengo como residente contrato con el contratista, ¿cómo es que yo puedo presentar una carta de renuncia a la entidad? Yo no soy funcionario de la entidad, a mí no me ha contratado la entidad. Hay ingenieros, hay nuestros colegas que hacen eso, ¿no? Renuncian, ¿sabes qué, señor? Desde hoy día ya no voy a ser residente, renuncio. ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto. Lo que él debe renunciar es quién lo está contratando, lógicamente el contratista. Entonces, antes de los 15 días, o sea, debe renunciar. ¿Cuándo? El día 45, faltando 15 días. Entonces, ¿qué pasa? La norma que te dice mínimo de sustitución tienes que solicitas antes de entonces la entidad 15 días antes. ¿Para qué? Porque la entidad tiene 8 días, ¿no? Cuando diga 8 días, efectivamente, a más tardar tu trámite debe estar yendo ¿cuánto? El día, ¿cuánto si es 8 días? El día 52. Entonces la entidad a más tardar el día 55, el día 60 tiene que informar si procede o no procede el cambio. Dentro del, ¿qué pasa si la entidad dentro de los 8 días siguientes no se pronuncia? ¿No? De repente el día 40, 45 es renunciado. Y al toque al día siguiente, más 8, ¿cuánto es? Más 8, ¿cuánto es? 45 días, ya. Más 8, ¿cuánto? 53 días. Y la entidad no se pronuncia ya, 53, el día 54. Y ese 54, lógicamente, le ha quedado consentida. Entonces, ¿qué dice? ¿Ha estado 60 días ese residente o no? No ha estado. Entonces, la entidad tiene que aplicar ¿cuántos días? 7 días de penalidad. Claro, el ingeniero A ya está, el ingeniero B ya está, el ingeniero A ya se ha ido, pero el ingeniero A no ha cumplido pues sus 60 días, solamente 53. ¿Y el ingeniero B cuánto? 7 días. Entonces, 7, entonces, ¿qué pasa? A partir de recién se valida al día 60, ¿no? Cumplido, bueno, entonces 7 días sí o sí tienes que aplicarle tú como entidad. Y si no lo has aplicado, lógicamente estás en una falta administrativa. ¿Por qué estás en una falta administrativa? ¿Por qué? Porque la has dejado consentir. ¿Por qué no te has pronunciado de manera oportuna? Uno, por haber dejado consentido, no te has pronunciado en el plazo previsto. A ver, un saltito con Garrot. Había una entidad X, hay una oficina, departamento de supervisión o sugerencia de supervisión y liquidación. Presenta la liquidación. El contratista. La entidad tiene 60 días para poder pronunciarse. 60 días pasó. Después de 2, 3 días, el contratista, mi liquidación del contrato ha quedado consentido. Son 3, 4 liquidaciones, ya ha quedado consentido en manos de ese ingeniero de la subgerencia de supervisión y liquidación. Al final tienen que aprobar. Entonces, por favor, hay que tener mucho cuidado. Cuando tú trabajas en una entidad, tienes que tener, ya sea residente, ya sea supervisor, ya seas el área usuario, ya seas
como te digo, funcionario de la entidad, ya seas órgano encargado de contrataciones, conforme al numeral 5.2, si no me equivoco, sí, 5.2 del, ¿no?, del artículo 5 del reglamento de la ley de contrataciones, dice bien claro: en caso de que no se aplique la responsabilidad ni de elaborar el contrato, de aplicar las penalidades, está a responsabilidad del órgano encargado de contrataciones. Pero, ingeniero, ¿yo qué puedo hacer como órgano encargado si eso le corresponde aplicar la penalidad al área usuaria? Lógicamente. Entonces, ¿pero tu función cuál es? Está bien, pues no es tu función, pero la norma está dicha así. La norma, entonces, debías haber elaborado en una directiva interna en tu entidad. Entonces, la norma muchas veces, no, pero la norma no es clara, la norma no es precisa. Claro, ¿cómo no va a ser clara? Simplemente te deja espacios para que la entidad pueda tomar acciones, pueda delegar funciones y pueda especificar que, ¿no?, que el órgano encargado no puede, y bajo, ¿no?, coordinación, en coordinación con el área usuaria, deberán aplicar la penalidad. Entonces, no estamos cumpliendo nuestros documentos. La ley no tiene ambigüedades, ¿no? Solamente nosotros como entidad no estamos implementando nuestras directivas. Por decir, por ejemplo, cuando hablamos del número de consorciados, la norma no te dice que si pueden consorciar uno, si se pueden consorciar 10 o se pueden consorciar 100. Pero si tú como entidad pones tu directiva o como a su área usuaria pones el número porque estás en la potestad como área usuaria, ponlo. ¿Por qué no lo pones? Entonces, la norma te dice, te da esa potestad de que la entidad pueda tomar acciones. Entonces, el problema, ¿qué pasa? Nosotros cuestionamos a la norma diciendo que la norma no está clara. En la norma deben ponernos, entonces, para cada entidad le da las facultades a efectos de que puedan implementar supuestamente a esos vacíos legales que puedan existir en la ley. Entonces, hasta ahí, si vamos a hablar de la supervisión, anotación de mayores metrados, de las consultas, observaciones, no, es bastante amplio. Pero como estamos tratando de una obra por contrata, solamente estamos dando una miradita a efectos de poner de repente con una hincazón, ¿no? Para, de alguna otra manera, podamos nosotros tener en consideración aspectos, ¿no?, para llevar al control adecuado. Inspector, no, supervisor y o inspector de la obra. Cuando nosotros hablamos de inspector o supervisor, lógicamente, supervisor es la persona, ¿no?, designada por la entidad de manera externa. O sea, es externo, no es trabajador de la entidad. Es fuera de la entidad. Mientras que el inspector, efectivamente, ojo, no hay que confundir con inspector municipal de obra, es otra función. Entonces, en ese tema también es bastante amplio. Entonces, el inspector es la persona designada. Pero ¿cuándo se hace cargo este inspector de la obra en contratos de obra? Ojo, cuando una obra tenga un presupuesto mayor a 4.300.000 soles, la norma, ¿qué te dice? Deberá contar de manera obligatoria con un supervisor de obra. Si es menor, de manera temporal, mientras dure. O sea, cuando dice mientras dure, lógicamente para la contratación de un supervisor, estoy hablando 4.300.000, mientras dure el proceso de selección para la selección o para la determinación de la supervisión de obra, puede hacerse cargo el inspector, o la norma dice, o un grupo de inspectores, dependiendo
grado de complejidad del proyecto. Mira, ve. O sea, la norma te da varias alternativas para que nuestras entidades que contratan, ¿no? Obras por contrata, deben plasmar, deben tener en consideración estos considerandos, los términos adecuados para no de repente cometer errores administrativos en toda ejecución de obra. Efectivamente, el supervisor o el inspector, la norma, ¿qué te dice? Si yo como residente tengo, vamos a exagerar, tengo 2 años de experiencia, ¿no? En construcción de, por ejemplo, de hospitales, 2 años. Estamos hablando de hospitales. No estoy hablando de puestos de salud. No, no. Estamos hablando de hospitales de repente nivel 3, de ese nivel, ¿no? Hospitales que tienen el grado de complejidad. Si estoy residente o de repente soy ingeniero residente, experto, o de repente tengo experiencia en la construcción de plantas de tratamiento, ¿no? 2 años. Entonces el inspector que me va a supervisar o vas a delegar como entidad tiene que tener las mismas calificaciones que yo. O sea, no puede ser que si yo tengo experiencia 2 años en plantas de tratamiento, el inspector de la obra pues no tenga ni siquiera experiencia en ese tema. Entonces hay que tomar en consideración la resolución, ¿no? de la Contraloría, la 166 del 2021, que entró en vigencia el 21 de agosto del 2021. Entonces hay que tener bastante cuidado al momento de nosotros de asumir esas responsabilidades. Entonces la ley de contrataciones del Estado en toda ejecución de obra está regulado, está normado, está plasmado y por tanto nosotros al momento de asumir esas obligaciones tenemos que sí o sí preguntarnos si cumplimos o no cumplimos. Y si no cumplimos, ¿por qué hemos pedido los requerimientos técnicos mínimos así? Otros le ponen 10 años en plantas de tratamiento. Estoy exagerando, o 10 años de experiencia en hospitales de alta complejidad y con nombre propio le ponen. Y yo te pregunto, al momento que ya no hay residente o ya no hay supervisor, ¿tú cumplirás? ¿O yo cumpliré? Entonces, preguntémonos eso. Entonces, la norma dice mínimo 2 años, ¿no? Entonces, 2 años hay que ponerle, no hay que ser también exagerados, ¿no? Entonces, hay que tener mucho. Ahora, ¿qué pasa si no hay inspector con las mismas calificaciones o superior que el supervisor de la obra? La norma, ¿qué te dice? Si no cuentas o no encuentras, ojo, antes de la ejecución de la obra, tú puedes postergar el plazo del inicio de la ejecución de la obra, a falta de la designación del supervisor de obra, ¿no? De igual o mayor experiencia que el residente de obra. Así clarito. O de repente están en pleno proceso de ejecución, de repente el plazo ha terminado, se resuelto el contrato y con la misma disciplina no tienes supervisor, y efectivamente puedes hacer la suspensión del plazo de ejecución, excepcionalmente, ya eso es en su extremo. Hay que saber en cuándo nosotros podemos postergar, ¿no? No postergar, mejor dicho, suspender el plazo de ejecución. Debidamente justificada, acreditada, a efecto de no generar ningún reconocimiento de gastos generales que puedan afectar como posible perjuicio económico en lo posterior. Y esto, de sucederse, efectivamente puede afectar a los funcionarios de la entidad, quienes directamente son responsables. ¿No? Entonces, aquí, ¿qué decía, no? El inspector cumple bastantes funciones de obligaciones contractuales, que efectivamente este supervisor es la que representa a la entidad
es la que vela directa y permanente, que dice vela directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra. Entonces, ¿cómo es que el ingeniero reside, el supervisor de la obra, solo va los lunes o los viernes? Entonces, ¿cómo está llevando el control adecuado de la ejecución de la obra? A mí, ¿cuántas veces me han rogado? Yo les digo con bastante honestidad, ¿cuántas veces me han rogado para ir a unos proyectos? Como coordinador de obra, puede ser como residente de obra, como supervisor de la obra. Tengo mi precio. Ellos nos dicen, pero el ingeniero, mejor te pago de lo que estás ofertándome, la mitad o un poquito más, cosa que vas los lunes o los viernes y efectivamente venimos a recogerte. No es una obra de alta complejidad, asistente nomás le ponemos y tú firmas, un momentito. Y cuando hay control, cuando hay responsabilidad, tú me vas a salvar. Entonces es necesario que nosotros como supervisores tenemos que permanecer en obra. Pero hay aquellos supervisores, por ejemplo, una obra de canal de riego aquí cerquita, a unos pasos, ejecutado por, vamos a ver, me voy a limitar, ¿no? Hace años. El residente de obra está poniendo las maquinarias, el supervisor de obra está poniendo proveedores, el administrador de obra igual. Total, es un desorden. El supervisor no va pues a negociar, no va a proponer maquinarias, hace requerimiento y el área logística provee, ¿no? Los materiales, equipos que tú haces el requerimiento. La permanencia de la supervisión de la obra efectivamente debe estar permanente en la obra, como dice aquí. De existir algunas consultas u observaciones de parte del residente, debe ser absuelta de manera inmediata o en el transcurso del día o al día siguiente. Por eso la permanencia de nuestros inspectores supervisores deben ser. ¿Cuáles son las funciones? Control de precio. Porque cuando hablamos control de precio, muchas veces decimos, ¿no? Entonces, muchas veces decimos, efectivamente, ¿no? Que los precios no deben superar, no deben estar por encima de lo que ¿no? ha ofrecido en el mercado. Control de plazos, igual. Ojo, cuando digo el control de plazo, se ha cumplido las 5 condiciones. Por decir, hoy día estamos sábado, ¿no? Vamos a decir, hoy día se ha entregado la obra. No, hoy día se entregó el terreno. De las 5 condiciones, justo hoy día el quinto se ha cumplido. Entonces, ¿yo cuándo inicio la obra? Cuando digo control de plazo, supongamos que es 120 el plazo de ejecución de obra. ¿De cuándo cuento? Oiga, hoy día estamos ya 26, ¿no? Mañana es 27, el lunes es 28. Entonces, ¿cuándo inicio? Si yo voy a iniciar mañana, es un domingo. Si voy a empezar el lunes, es 28. Entonces, ese mismo día ya tengo que presentar mi valorización de haber trabajado ese primer día. Y muchas veces decimos, mejor empezamos el 1 de marzo. Y damos el inicio de la obra cuando el día martes 1 de marzo del 2022. ¿De cuándo contabilizo el plazo? ¿Del día 27 o del 1 de marzo? Cuando hablamos control de plazo, no, pero hoy día a veces mucha gente, no, como puesta de primera piedra, había un festejón, carnavalón, y mañana, pues, pucha, todo el mundo va a estar con las patas, el lunes también, mejor, martes arrancamos. A ver, supervisor, ¿cuándo arrancamos? ¿El 27 o el 1 de marzo? El 1 de marzo no puedes arrancar la obra, tienes que contabilizar del día 27. Ojo, el día 27 desde mañana
tienes que contar, ya es un día mañana. Martes, lunes es 2 días. Y tu valorización tienes que presentar de esos 2 días. Si el contratista no lo presenta, tiene que presentar ¿quién? El supervisor de la obra. Entonces, ¿qué pasa? No vaya a ser como algún ingeniero perito. Sinceramente, yo con todo respeto llamo a todos nuestros colegas. Empiezan a presentar su calendario. Calendario valorizado. Son en días calendarios del calendario de ejecución. No interesa si tú programas feriados, Navidad, tu santo o su cumpleaños del presidente. No interesa. Son días calendarios. Pero ¿qué hace este perito? ¿Cómo lleva el control de plazo? Ya como ya es domingo 1, a ver, el día domingo es 27. No se ha trabajado. Ya el día 6 es el próximo domingo, no se ha trabajado, ya son 2 días, etcétera, etcétera. Suma todos los sábados, domingos, mejor dicho, todos los domingos y los feriados, y llega a un plazo de 42 días calendarios. Mira, y dice, señor, son 42 días, se exagera, 42 domingos y feriados me suman 42. Por tanto, trabajo efectivo no realizado, 42. Por tanto, mi plazo de ejecución de obra falta todavía 48 días o 42 días. Oye, ¿en qué? Yo les digo, son colegas nuestros. Y sinceramente a veces ya tengo vergüenza de decir los nombres, ¿no? Y son peritos, reconocidos por el Colegio de Ingenieros, de aquí del Consejo Departamental de Ayacucho. Y de verdad me da vergüenza. A veces, ¿qué pasa, no? Haben opiniones descabelladas, sin ningún tipo de razón, sin ningún tipo de acción normativa y sustento legal, y vienen opinando y así presentando peritajes, y que afectan de alguna otra manera de alguna otra manera afectan la credibilidad de todo profesional que formamos parte. Entonces, a veces, ¿qué pasa? ¿Por qué no participan en cursos así? Aparentemente, es fácil leer. Yo lo estoy leyendo, pero cuando hay preguntas, cuando hay casuísticas, lógicamente yo les puedo responder, ¿no? Lo puedo poner de repente cuando le decía alguna vez en el Colegio de Ingenieros, posiblemente vamos a hacer un debate, ¿no? Mejor dicho, un intercambio de repente de full preguntas. Y les digo, colegas, cuando hay este tipo de eventos, por favor, participen. Cuando hay este tipo de eventos, por favor, pregunten, ¿no? Pregunten con bastante facilidad en el chat, ¿no? ¿no? Hay una manito ahí, lo pueden escribir y lo puedo responder. Hoy cosa que vamos aprendiendo ambos, ¿no? ¿Por qué? Porque cada día uno va aprendiendo, ¿no? Aquí ni el expositor pues puede tener la razón. De repente el expositor tiene bastante experiencia y puede irse uno o dos que no sé. Entonces es igual, ¿no? Todos estamos aprendiendo. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando hablamos control de plazo. Asimismo del control de calidad. Por ejemplo, estuve viendo en un lugar X, ¿no? El control de calidad, por ejemplo, del tipo de material que se está empleando en obra. En una vereda, ¿no? Ahí está el residente, ahí está el supervisor. Y yo lo miro, pero no lo digo nada. Y efectivamente la dosificación del agua cemento están trabajando pura pala, al pulso, ¿no? Cuando preparan mezcladora y mezcla por una bolsa de cemento, ¿no? ¿Cuántos lampones? Pero, ¿correcto o incorrecto? Ese es el procedimiento, la dosificación adecuada. ¿Por qué no utilizan cubos? Para llevar el control, la dosificación y la medida exacta, casi exacta puedo decir.
Y de esa manera podemos llevar el control adecuado del concreto y de los materiales que nosotros estamos empleando en obra. Entonces, yo me pregunto, efectivamente el supervisor cumple muchas funciones específicas. Control de obligaciones contractuales, ¿no? Cuando hablamos de obligaciones contractuales, ¿no? Cuando hablamos de control contractuales estamos hablando cuáles son los plazos, por decir, aunque este término, control de obligaciones, ¿no? De plazo de ejecución o de los documentos que por ejemplo, presentación de valorizaciones, presentación de adicionales, contestación de repente cuando hay consulta de necesidad de generar un adicional de obra, cuando hay necesidad de generar mayores metrados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el supervisor tiene que tener efectivamente tener experiencia en el tipo de la obra, ¿no? Por ejemplo, no me pueden decir a mí, el ingeniero, a ver, ingeniero, ¿en qué especialidad? Si me hablas de electrificación, soy nulo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la especialidad, ¿qué dicen? Para hay otros, nuestros colegas, ingenieros respetables que dominan en ese tema, ¿no? Entonces, cada quien en su lugar, cada quien en qué tema se ha especializado. Entonces, dice, ¿no? Dice, conocer la ley de contrataciones del Estado y su reglamento para su correcta aplicación. Ahí está, pues la norma te dice. Entonces, ¿cómo es que, colega, tú que formas parte como supervisor, no estás dando lectura o no estás aplicando de manera correcta y tus opiniones simplemente pues es media cara o 3, 4 líneas o 5 líneas y tú has dicho todo y al final dices, como nuestro, con todo respeto, ¿no? Nuestro abogado, salvo mejor parecer, dices. O sea, has dicho todo, al final dices salvo mejor parecer. Mejor no opines. Entonces, la supervisión de la obra, aplicar la ley de contrataciones del Estado, ¿en qué artículo? ¿Cuáles son sus plazos? ¿Cuándo inicia su plazo? ¿Cuándo culmina el plazo? Si en caso se demora, ¿de quién va a ser responsabilidad? Etcétera, etcétera. Alguien me decía, ingeniero, la obra era 120 días, ya vamos a exagerar, 120 días calendarios. Se ha generado un adicional de obra y han dado 30 días más. Y dice, 1, ¿has aprobado el adicional? ¿Te han comunicado la ampliación de plazos? Sí. ¿Has solicitado diciendo que te amplíen o que se firme una adenda por 30 días más? No. ¿Por qué? Es que, ingeniero, yo ya no quiero trabajar. Yo cumplo mis 120 días y me voy. Pero así debes decirlo en tu documento. La supervisión, conforme al contrato tal, la cláusula tal de los plazos de ejecución de obligaciones, ¿no? Del plazo de ejecución de la supervisión, inició tal y culmina el día 28, por decir. Por tanto, se le comunica a la entidad que el día 28, mi representada, o el día 29, mi representada, ¿no? Solicita que deberá designar un inspector o un supervisor de obra bajo responsabilidad en el cual voy a hacer la entrega y transferencia de cargo. Ya estás, no viene, haces eso, levantas tu acta y simplemente pues te retiras. Tienes que advertir. Si te quieres ir, no te puedes ir así como, no te puedes decir así como si no tuvieras un contrato vigente, sino otros que hacen, siguen la obra hasta culminar y al final, ¿qué dice? Al final dice, ¿sabes qué? Solicite reconocimiento por 30 días calendario, por decir, diario, ¿no? Como son por días, de repente con todo tu equipo profesional ganabas 20,000, nada, vamos a exagerar, 5,000, no, vamos a exagerar, 2,500 soles diarios. Y son 30 días. En 30 días, ¿cuánto te vas a ganar? No, 2,500 días, ¿no? Te ganabas. Entonces, por 30 días,
75,000 soles. Por tanto, solicito, ¿no?, ampliación, una firma de adenda por 30 días, así como el pago de 75,000 soles. Un momentito. En ese adicional trabajaron, supongamos, son 5 especialistas. ¿Trabajaron los 5? ¿Se trabajó con el mismo ritmo? ¿O simplemente ya de repente en el contrato original tenía que trabajar 5, en el adicional solamente 2 o 3 trabajaban? Entonces, de acuerdo, entonces es necesario, y muchas veces pues nosotros generamos controversias. ¿Por qué generamos controversias? Porque efectivamente no estamos siendo claros. O de repente de manera ingenua, el área usuario y la entidad cometen el error de darle sus 75,000 soles. Empiezo a cuantificar cuál ha sido el efecto participativo. En ese adicional no necesitaba 5, solo necesitaba 2. Y ahí que determinó, entonces hay que actuar en el debido momento, en el momento oportuno, o nosotros le decimos en justo a tiempo. Entonces nosotros como funcionarios, cuando hablamos de contrataciones, tenemos que actuar de manera ordenada. Entregar directivas o normas de la entidad relacionada. Es decir, ¿cómo estás llevando tus valorizaciones? ¿Cómo estás presentando tus informes? ¿Cómo? De repente las entidades públicas tienen su propia directiva, ¿no? De repente tienen directivas para la presentación de valorizaciones, liquidaciones o informes, ¿no? Aprobado por contrato. Entonces tú tienes que solicitar a efectos de que puedan remitirte y con eso puedes practicar tus informes. Y al final de repente en liquidación, a tu manera, yo te destrozo, ¿eh? Reviso tu porque no han solicitado, todito te destrozo. Si yo tengo mis directivas, te destrozo tu liquidación o tu informe. Entonces hay que tener mucho cuidado, definir claramente las entregables de los servicios en sus términos de referencia. Efectivamente, esto está plasmado en las bases del proceso, las integrales del proceso de selección. Entonces nosotros como supervisores tenemos que revisar siempre las bases. No vaya a ser como otro ingeniero X, ¿no? Un ingeniero estructurista, con todo respeto, ¿eh? Tiene, sí, mis respetos, pero entra como una supervisión, señor, dice, ¿no? Dice que, por ejemplo, pago de reajuste, dicen en ¿no? En las bases, pago de reajuste. En el contrato no habla de reajuste y simplemente dice, oiga, no se cuenta con fórmula polinómica con el expediente técnico. Por tanto, no corresponde pagar el expediente técnico. ¿No? No, mejor dicho, no corresponde pagar el reajuste. Por tanto, lo que ha ejecutado, páguese. ¿Oye, ha revisado las bases? Discúlpeme, ¿no? ¿Ha revisado el expediente técnico? ¿Has dicho por qué no hay fórmula polinómica en el expediente? ¿No lo has trasladado? O en su defecto, de repente lo has trasladado y el consultor te ha devuelto con una nueva fórmula o con otra, o sea, comunicado la fórmula polinómica. ¿Cómo es que tú vas a decir que no? Mira, ve. No tenemos que revisar, el ingeniero supervisor tiene que revisar los términos de referencia y las bases. No podemos nosotros de manera sesgada, ¿no? De manera, ¿cómo le digo? Sin tomar en consideración los aspectos, podemos nosotros estar opinando, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Asimismo, por ejemplo, cuando decimos, ¿no? El supervisor dice, ¿no? En la liquidación de la obra, el supervisor de la obra lo traslada. ¿A quién? A la entidad. Y la entidad lo traslada al área usuaria, que es la gerencia de infraestructura. ¿No? Mejor dicho, repito, el contratista lo traslada a la entidad de la liquidación. Y la entidad, a través de la gerencia,
municipal o gerencia regional lo traslada a la gerencia de infraestructura o oficina de infraestructura. Y esta infraestructura lo pasa al supervisor de obra. Lo regresa el jefe de infraestructura y directamente el jefe de infraestructura lo traslada a quién, al contratista, a las observaciones. ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto. ¿Por qué lo vas a trasladar tú como subgerente de obras o infraestructura de manera directa? Ojo, salvo que el titular de la entidad, en este caso el número 1, te haya delegado mediante acto resolutivo o te haya delegado mediante un acuerdo de consejo regional o consejo municipal. Ahí sí puedes tramitar de manera directa. ¿Qué dice el artículo 3 de la ¿cómo se llama? De la 27444? ¿Qué dice? Hay que, entonces, ¿válido o no es válido? El contratista, ¿qué hace? Se lo guarda, pasó los 30 días hábiles, entidad, ¿no me has comunicado? Mi liquidación ha quedado consentida. Entonces, no vaya a ser, por favor, tú como infraestructura o que trabajas, no lo devuelves de manera directa a las observaciones al contratista. Comunica a tu jefe inmediato. ¿Quién es tu jefe inmediato? De repente hay un gerente de obras. De ese gerente de obras tiene que comunicar ¿a dónde? Al gerente municipal, por decir. Y el gerente municipal, como cuenta con una resolución delegado por el titular, él sí puede, pero tú no. Entonces, hay cosas que podemos hablar bastante, pero efectivamente, pues ahí es. Hay esas cosas que otros ¿qué hacen? Una infinidad podemos decir. El plazo de vigencia, ¿no? Entonces, todo este plazo tenemos que, mira, hay bastante cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones? Controlar trabajos, absorber las consultas, retirar subcontratistas. Ojo, en toda ejecución de obra no debe haber subcontratos, salvo la norma te dice que se cuente con la autorización de la entidad. ¿Hasta cuánto por ciento? Hasta el 40%. Y el contrato original tiene que ser el que contrató con la entidad 60%. Pero si no se cuenta con la autorización, efectivamente la supervisión está en la obligación de retirarlo a ese subcontratista. ¿No? Controlar los materiales, disponer trabajos de emergencia, verificar almacén, cómo están almacenados los materiales, verificar los controles de calidad, ¿no? Previsiones en cuanto a personal, maquinarias. Es muy sencillo la supervisión. A ver, voy. ¿Qué has ofertado? ¿Qué maquinaria se ha llevado para la firma del contrato? ¿Estarán los 10? ¿Estarán los 5? ¿Estarán los 3 de acuerdo a las especificaciones que ha ofertado y que ha adjuntado para la firma de contrato? ¿O está otro maquinario? Es decir, ¿no? Por ejemplo, en una obra se ha contratado ¿cuánto? Un volquete de 5 metros cúbicos. Pero va al campo ¿cuánto? Un volquete de 14 metros cúbicos. Pero ¿cuál es el fin de que se haya contratado para ese canal de riego? De 5 y va al 14. Lógicamente la plataforma del canal es bastante angosto. Y por el espacio y por el peso mismo, va al borde de la plataforma del canal. Y va distribuyendo en tramos ese material. Y eso todavía te estoy hablando por admisión directa. He visto eso. Y ahí pues ingenieros, pucha, para mí, yo soy ingeniero de repente 20 años de colegiado, pero hay ingenieros de 30, 40, son ingenierazos, que efectivamente tienen bastante experiencia y están cometiendo ese error. Por admisión. ¿Y qué hace? La maquinaria de 14 metros cúbicos está dejando 1 kilómetro, 2 kilómetros. Y el personal, efectivamente, 10 cuadras, así están con carretilla, están. Entonces, no hay que hacer esto. Entonces, el
supervisor de obra tiene que verificar. ¿Para qué? Cuando hablamos del expediente de contratación, ¿acaso por gusto hablo del expediente de contratación? Colega, supervisor, ¿solicitaste el expediente de contratación? ¿Cuáles son los maquinarios? ¿Cuáles son las características que tienen que traer en obra? No lo has solicitado. Pues entonces, ¿cómo estás llevando el control? ¿Estás cumpliendo tu obligación? No lo estás cumpliendo. ¿No? Control del avance del físico de la obra. A ver, vamos a ver el CAO. A ver, ¿cómo está tu CAO? ¿Tienes o no tienes el CAO? El CAO lo presenta, otras obras no lo tienen. Como decía ayer, ingeniero, hay una obra que han ejecutado, ¿no? Que se han ejecutado por 90 días. Solamente hay un único pago. Y le pregunto, si hay un único pago, entonces por obligación, pues el contratista, ¿cuándo se presenta las valoraciones? Cuando son pagos a cuenta. Y si no son pagos, el contratista no lo presenta. Pero por obligación, para llevar el control del avance físico de la obra, el supervisor tenía que llevar ese control. Oiga, supervisor, ¿llevaste ese control? No, pero el contrato dice eso, que solamente una valorización. ¿Y cómo lleva el control? Ya ves. Verificar presencia del ingeniero residente. El ingeniero residente, ¿dónde está el ingeniero residente? No, se ha ido a la cantera. Voy a la cantera, no está el residente. Oiga, no, un rato ha ido a la carpintería. Nunca para. ¿Quién es usted? Soy asistente. A ver, ¿estás en la lista de los profesionales? Ahora vamos a ver. ¿Cómo te llamas? Rolly con Gachi Guamaní. Ah, flaquito, tú no estás. Tus obras. Entonces, el supervisor de la... Así me tienen que decir, porque efectivamente no estoy, pero no estoy en la lista, ¿no? Entonces, correcta elaboración del cuaderno de obra. A ver, ¿cómo se tiene? ¿Quiénes deben anotar en el cuaderno de obra? Ah, lógicamente, ahora hay cuaderno de obras digital, ya no puedes cambiar. Formulación de informes. ¿Cuándo y en qué momento te revisión y emisión de opinión de ampliación de plazo y adicionales de obra? Revisión del expediente, recepción y liquidación. Efectivamente, todos estos aspectos, mira, a ver, tenemos la opinión, experiencia sirve para residente, ¿no? Experiencia de supervisor sirve para formar parte como residente de la obra. Así, cuaderno de obra, ¿no? Cuaderno de obra, lógicamente, pues, ¿quiénes anotan? A veces me dice, ingeniero, pero el cuaderno de obra se perdió. Está bien, pues habrá perdido el original. Entonces, en la valorización, ¿qué dice? Son un original y 3 copias. La original es para liquidación. ¿Y la copia para qué es? Una copia es para residente, una copia es para la supervisión y otra copia ¿para qué es? Para la valorización. ¿Cómo me puedes decir que se ha perdido? Está bien que se haya perdido, pero en las valorizaciones, ¿has exigido supervisor de obra o residente de obra? ¿Has adjuntado eso? ¿Los desglosables del original? Ya ves. A veces, ¿no? Pero no, pues ahora son cuadernos de obras digitales. Normal, lo imprimes y lo adjuntas. Lógicamente, ahí está pues todo registrado en el cuaderno de obra para efectos de valor. Entonces, pero cuando hay lugares donde no hay, no, por ejemplo, en canales de riego, de repente en zonas actualinas no hay, ¿no? No hay internet, entonces necesariamente tienen que utilizar y eso comunicarles por qué están utilizando el cuaderno de obra. Pero es obligación. Anotación en el cuaderno de obra es de manera diaria. ¿Quién te lo ha dicho? Claro, la norma de, no, ¿quién te lo dice? De repente obligan, entonces que te lo manden con un documento, que te digan y que te llamen la atención, ¿por qué no estás anotando el cuaderno de obra? Hay que también refutarlos, pues no va a estar todos los días sentados y lógicamente, ¿no? Si estás en lugar ahora, si estás ahí en la ciudad, normal, pues, ¿no? Ahí no se justifica eso. Asimismo, cuaderno de obra. Entonces, anotaciones en el cuaderno de obra. Requisitos del cuaderno de obra, ¿no? Ahí tienen que hacer citas
necesarias citas. Mira, se anotan hechos y no citas legales. De acuerdo al artículo le ponemos, dice, y no citas legales, dice. Lo que tú tienes que citas legal, tienes que trasladarle con una carta. Si deber por comunidad a la supervisión y a la entidad. Siempre. A la supervisión por si las moscas, previo conocimiento a la entidad. Por si las moscas. ¿No? Consulta de ocurrencias. Hay plazos. ¿No? Entonces, como referencia tenemos opinión. Gestión de riesgo y seguridad. Mira, en toda obra, ¿qué hacemos? Riesgos, ¿no? Amenaza, vulnerabilidad, capacidad, riesgo. No, reducción de riesgo, prevención, ¿no? Cómo nosotros debemos prevernos, qué implementos de seguridad debemos utilizar y efectivamente ahí y dónde debemos construir las viviendas, preferentemente no al borde del río y en lugares efectivamente pues lejanos o de repente en zonas a gestión de riesgo de contratos de obra, ¿no? Entonces yo les digo identidad de riesgos. Mira, riesgos de interferencia, riesgos ambientales, riesgos arqueológicos, riesgos de obtención de permisos y licencias. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos en toda ejecución de obra debemos tener de preferencia en edificación de licencias de construcción? A ver, tú que estás ejecutando posto, colegio, hospital, ¿tendrán licencia de construcción? Por eso, el residente de obra, el supervisor de obra tienen que coordinar y tener esa licencia de construcción, aunque es la obligación de la entidad, ¿no? Entonces hay que saber cómo pedir, ¿no? Cómo hacer cuestiones. Y simplemente, de repente en la propuesta, no hayas leído, no has observado, lógicamente te corresponde a ti, ¿no? Entonces, asignación de riesgos, ¿no? Por ejemplo, datos generales del proyecto, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, riesgos en errores o deficiencia en diseño repercuten en costos de calidad en la infraestructura, ¿no? Y así, una infinidad, plan de respuesta a los riesgos, ¿no? Entonces, tenemos que alta prioridad, ¿no? Riesgos de no obtención de permiso ante la autoridad local del lago, cuando por ejemplo hablamos de un proyecto del lago, ¿no? Del ANA. Muchas veces decía ingeniero, ya hemos ejecutado, hace poco nomás me decía ingeniero, necesitamos en un distrito, hemos ejecutado el sistema de agua potable, no, agua potable para la comunidad, para, ¿cuántos? 5 comunidades. Pero hay una comunidad X, no quiere que nosotros captemos el agua. Entonces, ¿qué pasa? El contratista plantea, dice, deductivo. Y el supervisor dice, efectivamente, deductivo. Entonces, las redes, ¿cómo van a quedar? Es un riesgo. Entonces, el supervisor tiene que ver alternativas. O simplemente solicitar por qué por qué motivos, pero ahí existen actas de compromiso. Entonces, la autoridad, de manera conjunta, la supervisión tiene que dar alternativas. No simple hecho de que va a decir, oiga, yo soy supervisor y por tanto, ¿sabes qué entidad tú resuelves? Porque tú eres parte de la entidad. ¿No? Entonces, efectivamente, ¿qué pasa? ¿No? Si la obra terminó, por eso entonces, ¿por qué no has puesto la entrega parcial del terreno? Hubieras puesto, lo has puesto en tu revisión, no lo has puesto y no lo han puesto. Entonces es necesario, tú tienes puesto, no, pero son 5, están en distintos lugares. Eso no es mi problema. El problema es que en un momento tú debías haber advertido. No, pero no hay esto, está afectando mi ruta crítica, por tanto solicita ampliación de plazo. Ya me vas a venir con eso. Entonces, por eso, el que revisa y la entidad tienen que tener bastante cuidado al momento de la calidad de la obra, ¿no? Entonces, así, ¿no? Podemos decir pasos para el control de calidad mayores metrados, ¿no? Prestaciones adicionales de obra. Mira, yo puedo hablar bastante, efectivamente, causales de adicionales de obra, es bastante, ¿no? El tema que vamos a hacer hablamos de gestión de obras y prestaciones adicionales. Causales de prestaciones, sí, ¿no? Es necesario, como en antes decía, ¿no? Cuando hablábamos porcentaje, ¿no? De los adicionales de obra. La norma, ¿qué te dice, no? En este caso son incidencias de los presupuestos, ¿no? Sumado todo lo que es de mayores metrados, adicionales, que no deben ser mayor al 15%, ¿no? Si es mayor al 15%, efectivamente hay que solicitar la autorización al sector que corresponde para que no podamos tener
¿no? Entonces, prestaciones adicionales, ahí está. Hay plazos que tenemos que considerar y contestar, ¿no? Es decir, ¿no? Oiga, si yo anoto en el cuaderno de obra la necesidad de una prestación de adicional de obra, hoy día como residente, la supervisión tiene 5 días y el contratista tiene 15 días para poder presentar, ¿no? Si el supervisor dice es necesario, lógicamente en esos 5 días, autoriza que es necesidad y presenta mediante un informe a la entidad sobre la necesidad de adicional. Una vez de los 15 días, la supervisión que tiene 10 días, ¿no? ¿10 días para qué? Para poder pronunciarse. Una vez de los 10 días, la entidad ¿cuántos días tiene? Efectivamente, pues, para poder aprobar dentro de los 15 días hábiles, o eso, mejor dicho, 12 días hábiles para poder, claro, 12 días hábiles para poder pronunciarse. Si en caso no se pronuncia la aprobación mediante acto resoluto de esa prestación adicional, efectivamente, ¿qué dice, no? No queda consentido. A veces hay entidades que dicen, ¿sabes qué pasa, señor? Ya pasó tus 12 días, no me has dicho, por tanto, mi adicional de obra del expediente ha quedado consentida. No. La norma que te dice, ese plazo es para, no te está dando consentimiento, sino es causal de ampliación de plazo. Entonces, nosotros no podemos causal de ampliación debidamente justificados. Entonces, ¿qué tiene? Ojo, no vayas a estar con la nueva, que la 162 o la 377, no va a estar diciendo de que no, todavía solicito lo que me autorice la entidad. No, tiene que autorizarla. No, no, no. Desde el momento que la supervisión te dice si es necesario, ¿no? Se autoriza, tienes que elaborar, pero lógicamente autorizando también el supervisor de ese informe, de esa necesidad, ya tiene que trasladar ¿a quién? A la entidad. Previendo, ¿no? Ya viendo, ¿no? Entonces, ¿a efectos de qué? Yo les digo, ¿no? El quien les habla, alguien decía, el ingeniero siempre habla de, el que les habla, porque digo, efectivamente no solamente se dedica pues a dictar curso, el que les habla también se dedica a supervisar obras, ¿no? A hacer una infinidad de trabajos, ¿no? Efectivamente apoyamos en las consultas, en los distintos trabajos que hacemos y cumplimos nuestras obligaciones a efectos de cumplir con los objetivos del proyecto. Entonces, por favor, hay que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de mayores metros, mira, y es así, garantías, ¿no? Entonces, prestaciones adicionales, ¿no? Antes, ayer en la medianoche, casi a las 2 de la mañana, un ingeniero me llama, estoy durmiendo, posiblemente pues estaría trabajando el colega, ¿no? Y me dice, ingeniero, la prestación del servicio de supervisión, ¿hasta cuándo es? ¿Hasta qué porcentajes? ¿Hasta 15 o hasta el 25%? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, ¿qué dice? ¿No? La norma, ¿qué te dice? ¿No? Entonces, preferentemente, hasta en casos de consultoría, efectivamente hasta el 25%, ¿no? Originado por propio contrato de supervisión, no aplica, ¿no? Entonces, efectivamente, hasta el 25%. No te hagas problema. Hay un ingeniero, son 15%, por seguro, ya no hay ningún problema, ponle eso. Pero lo recomendable es hasta el 25% por tratarse de un servicio de consultoría, ¿no? Pero va a depender de dónde, ¿no? Contrato original, ¿no? Contrato adicional y casos distintos a la adicional. Entonces, hay que tener, colegas, mucho cuidado. Procedimiento de ampliación de plazo, ¿no? Entonces, todo este procedimiento también hay que aprobarlo dentro de los 20 días, ¿no? Entonces, yo les digo, una infinidad de cosas que nosotros podemos poner en práctica a efectos de repente podemos hablar en los próximos eventos, espero al grupo INSUR, ¿no? De repente